a pedir que me acompañes al libro de Proverbios, capítulo 26. Dice en el versículo 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa, ¿sí? En otra versión que traigo aquí en mis notas, dice, como gorrión extraviado o golondrina sin nido, así es la maldición, sin motivo, jamás alcanza su destino. Esta versión me gustó porque es un poco más clara, ¿verdad?, de la que estamos leyendo en la Reina Valera. Quiere decir que ustedes han observado los pájaros, las aves, buscan un lugar, ¿verdad?, donde estar, donde tener un lugar donde vivir o tener ahí sus huevitos y sus niditos y todo eso. Bueno, dice que aquí el gorrión anda extraviado y anda como una golondrina sin nido, o sea, no encuentra un lugar donde vivir, ¿sí? Y dice que así es la maldición. Nosotros en esta vida puede ser que tengamos muchas situaciones o muchas circunstancias que no nos permiten vivir a gusto, o que no tenemos un lugar donde estar y vivir en paz, o que andamos extraviados o no nos va bien y cosas interrumpen el vivir de una manera correcta. Muchos por enfermedades, otras por situaciones económicas, otras porque no han encontrado el lugar perfecto o simplemente como familia no podemos vivir en paz. Hay cosas que se cruzan en la familia, vivimos unos contra otros en lugar de vivir todos juntos en armonía, ¿verdad? Entonces, dice aquí que así es la maldición sin motivo y que jamás alcanza su destino. Aquí dice en la Reina Valera, así la maldición nunca vendrá sin causa, es decir, la maldición tiene su causa. Vivir mal, vivir con muchas enfermedades, una economía de pobreza o de escasez, o que el dinero que tenemos no rinde, o lo que tenemos no lo disfrutamos. Quiere decir que hay una causa por el cual no podemos vivir en bendición. Entonces podríamos decir que vivimos en maldición. ¿Sí? No quiero preguntar porque realmente a veces, no sé si usted ha meditado, cuando leemos la palabra, pues tú dices, bueno, ok, ya di con este punto y ahora qué sigue o qué hago, ¿verdad? Bueno, la maldición no nos permite vivir de una manera correcta o que alcancemos a vivir en bendición o vivamos en paz y que todo nos salga bien. Las maldiciones tienen origen y tiene una causa. Yo aquí traigo dos puntos que hoy vamos a ver. El primero es el pecado, ¿sí? El pecado. Cuando nosotros no tenemos a Dios o cuando no teníamos al Señor, llegamos a hacer cosas incorrectas a los ojos del Señor, ¿verdad? Cometimos fallas, faltas. Hablamos cuando compartimos la palabra que si yo peco, dice, la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros pecamos y no pedimos perdón a nadie, pues estamos en una muerte espiritual. Entonces esa es una de las causas, que la muerte espiritual afecta a la vida natural. Entonces nosotros, cuando venimos a la cruz y le pedimos perdón al Señor Jesús, quien pagó en la cruz por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, como leíamos la semana pasada en los versículos que vimos, pues entonces el Señor ya pagó por nuestros pecados. Por eso nosotros venimos a Jesús, porque no hay otro Dios en la tierra que haya pagado por nosotros nuestros pecados. O te pregunto, ¿hay algún otro Dios que haya pagado por ti nuestra deuda, la deuda personal de cada uno? Te pregunto, ¿hay otro Dios? Porque hay muchos dioses en la tierra, ¿sí? Por decir, el gordito panzoncito, ¿verdad? Ese no ha pagado por nosotros en ningún lado, ¿verdad? El que tiene así muchos brazos, ¿verdad? Esa de por allá por la India.
Ella no ha pagado, ¿verdad? Por nosotros, nuestros pecados. Otro Dios que tú te acuerdes, el Dios de aquí de México, que se convierte en una diosa, ¿verdad? ¿Ha pagado por ti tus pecados? No, ¿verdad? El único Dios verdadero, que se llama Jesús, ¿sí? Él pagó por nuestros pecados en esa cruz, ¿sí? Científicamente han comprobado que eso sucedió, ¿sí? Y tenemos mucha información al grado de que cada año se hace esta representación, pero esta representación es como una historia vista en una película, o se han hecho películas donde se ve la muerte y crucifixión de Jesús para que nosotros tengamos una idea de lo que pasó. Pero cuando Jesús lo hizo, Él pagó nuestros pecados y Él lo hizo con la conciencia, Él siendo sin pecado, ¿sí? Que lo iba a hacer por nosotros. Y yo quiero que nos vayamos al origen de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Te voy a pedir que me acompañes al libro de Génesis, al capítulo 3, donde se menciona la primera vez cómo comenzó desde la creación el pecado, o más bien dicho, la primera vez que la maldición se menciona en la Biblia. Y del el capítulo 3:14 dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre el pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Recordamos que la serpiente engañó a Eva, ¿sí? Dios le dio un mandamiento a Adán y le dijo que no comieran del fruto del árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, dice en el capítulo 2, versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso le enseñó Dios a Adán, le dio un mandamiento, le dijo, de este árbol no vas a comer. Hay muchos árboles alrededor, ¿verdad? Pero de este no vas a comer, le dio un mandamiento y ya después sabemos la historia, o sea que Adán tuvo a su mujer, cuando Dios la hizo después de un sueño profundo, sacó una costilla y de ahí formó a la mujer. Y bueno, pues ella fue engañada por la serpiente y le dijo que comieran de ese árbol donde cuales se les había prohibido comer, ¿verdad? Entonces, si tú te fijas en este versículo que leímos en el 3:14, la maldición por la desobediencia al pecado fue para Satanás, que es la serpiente que representa aquí a Satanás, ¿sí? Entonces la maldición fue para Satanás. Pero tú vas a decir, entonces Adán y Eva no pecaron. Sí pecaron, desobedecieron, no hicieron lo que Dios les había mandado, no comer de ese árbol, ¿sí? Del bien y del mal. Y le dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que desobedecieron y comieron, ese día murieron espiritualmente, ¿sí? Entonces andaban en la vida, ¿sí? Muertos, con vida, pero muertos, ¿verdad? Espiritualmente, por la desobediencia. Pero Satanás se quedó con la maldición, ¿sí? Él fue el primero en recibir la maldición. Entonces Satanás se quedó con un trabajo en esta tierra para afectar nuestra vida, así como lo hizo con Adán y con Eva, ¿sí? Los engañó, le engañó a Eva. Y entonces fue la primera vez que se menciona aquí que la maldición cayó sobre... le voy a leer otra versión de Génesis 3:14. Dice, y el Señor dijo a la serpiente, a ver, permítame. Por haber hecho esto entre todos los animales, solo tú serás castigada. Tendrás que arrastrarte sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida, ¿sí? Entonces vemos aquí que Dios le dio un castigo a
a la serpiente. El castigo pronunciado por Dios como consecuencia del pecado de Adán y de Eva, el hombre no fue objeto de la maldición, sino que ésta cayó sobre la serpiente y sobre la tierra, ¿sí? Recordemos que Dios, al darles un mandamiento, ellos tenían que obedecerlo. Y al desobedecerlo, pues Satanás iba a aprovechar esta desobediencia. Y allí es donde nosotros tenemos que ser muy sabios, muy inteligentes, porque el diablo sigue haciendo lo mismo hasta el día de hoy sobre nuestras vidas. Él quiere que así como él cargó con la maldición, hacernos caer en la tentación, en el pecado, para que nosotros tengamos esa maldición y también tengamos una muerte espiritual, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que Satanás viene a ¿qué? A robar, a matar y a destruir nuestra vida, ¿sí? Y una de las formas de destruirnos es que nosotros caigamos en el pecado. Por eso aquí yo quiero decirte que lo primero que nos separa de Dios es el pecado. Por eso cuando nosotros venimos al Señor y le pedimos perdón por todos nuestros pecados, ¿sí? Pues el Señor nos perdona y somos libres del pecado, pero nosotros tenemos que cuidar, retener esa pureza, ese perdón, ¿sí? Es decir, si yo vengo y le pido perdón al Señor Jesucristo por el pecado que le estoy declarando, yo en cuanto soy perdonada, yo tengo que cuidar no volver a caer en ese pecado, ¿verdad? Porque a veces nosotros las personas pensamos que ya le pedí perdón a Dios y entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y le vuelvo a pedir perdón al Señor y no, porque el enemigo anda buscando, anda viendo, ¿verdad? Entonces, cuando Él observa nuestra vida, que venimos y le pedimos perdón y lo volvemos a hacer, pues ahí el diablo aprovecha para, este, para que encontremos la maldición, para que la maldición nos alcance, vaya. Y nosotros no podemos estar jugando, porque yo le voy a decir algo, el diablo no juega, el diablo aprovecha, ¿sí? Y nosotros no podemos jugar. O podemos jugar creyendo que no nos va a pasar nada, pero realmente sí nos pasa, ¿verdad? Porque Dios lo que quiere es que tú y yo seamos mujeres que no somos esclavas del pecado. En el libro de Proverbios, le voy a pedir que me acompañe al, ahí mismo, bueno, estábamos en Proverbios, vamos a Proverbios 3. Proverbios 3, vamos al 3:33. Mire, vamos a leerlo desde el 1 porque está muy... Yo le voy a pedir que este capítulo de Proverbios, capítulo 3, lo lea en su casa detenidamente porque está buenísimo. Son consejos de Dios hacia nosotros, ¿sí? Y se llama exhortación a la obediencia. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Sí, aquí quiero hacer un alto. Cuando hablamos de la ley son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Donde Dios nos dice qué hacer, qué no hacer. Y cuando dice aquí, no te olvides de la ley es buena para que nosotros obedezcamos a los mandamientos, a los estatutos, a las ordenanzas, a un reglamento por parte de Dios, ¿sí? Así lo voy a resumir, como un reglamento que Dios nos ha dado para vivir en esta vida de una manera correcta, ¿sí? Porque ahora en este tiempo hay gente que dice que la ley, ¿sí? Que no es correcta, que ya venció, que ya no es lo que nosotros debemos de hacer. Pero ¿sabe qué? En todo lugar, en un negocio, en la familia, en las escuelas, hay un reglamento, ¿verdad? Y los tenemos que obedecer, porque si no los obedecemos, ¿qué pasa? Si yo no obedezco un reglamento, por ejemplo, mis hijos en la escuela, pues los corren, ¿verdad?
en tu casa, si tus hijos hacen cosas incorrectas y, y- y no obedecen a los padres, pues lo llevas con el psicólogo, a un reformatorio, si la cosa ya es muy tremenda, y por último hasta la cárcel, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por las faltas a un reglamento, por las faltas a una obediencia, ¿sí? Entonces dice aquí, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Esto lo dice Dios. Dios quiere que nosotros guardemos los mandamientos de Él en nuestro corazón. Primero en nuestra mente, pensémoslo, leámoslo, pensémoslo, analicémoslo y guardémoslo, ¿verdad? Entonces dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Lea conmigo el 2, porque esto es importante. Porque largura de días, o sea, es vivir muchos años, y años de vida, y paz te aumentará. ¿Cuántos quieren paz? ¿Hay alguien aquí que no quiera vivir en paz? No, ¿verdad? Todas queremos vivir en paz. Qué bueno. Yo dije, no, es que me gusta el relajo, ¿verdad? Bueno, dice 3, léalo conmigo. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Sí? Ahora quiero que me acompañes al 33, que era el que yo quería. Solamente quiero ver estos versículos porque quiero que usted lea todo el capítulo y vea qué importante es guardar los mandamientos de Dios. En el 33 dice, la maldición del Señor está en la casa de ¿quién? Del impío, pero bendecirá la morada de los justos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no conocen a Dios y no quieren nada con Dios. ¿Sí? Ese es un impío. Es una persona mala que quiere vivir como quiere, hacer lo que quiere y sin reglamentos, sin ordenanzas, sin mandamientos, sin nada, así en desorden, ¿no? Entonces, ¿y quiénes son los justos? Levante su mano, yo soy justa. Sí, porque así nos dijo el Señor, que nosotros somos justos. ¿Por qué somos justos? Dígame. Porque el Señor nos justificó en la cruz. Él pagó por nosotros nuestros pecados, ¿sí? Y por eso somos justas, porque a los ojos de Dios, Él ya nos justificó ante el Padre, ¿sí? Y su Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, pero bendecirá la morada. La morada, ¿qué es la morada? Nuestras casas, nuestros hogares, ¿sí? Él quiere bendecir mi casa, dígalo, Él quiere bendecir mi casa, Él quiere bendecir mi hogar, ¿sí? Entonces, en nuestra casa debe de haber bendición, ¿verdad? Y Dios quiere esto. Yo quiero que usted lo vea muy claramente, que Dios quiere que nosotros vivamos en bendición, no en maldición, ¿sí? Ahora, vamos al libro de Jeremías. Jeremías 11:3. Es aquí adelante. Jeremías, yo lo traigo escrito, pero no sabe cómo me gusta corroborar la Biblia. Me gusta mucho leer sobre la Biblia. Vamos a Jeremías 11 y vamos a leer desde el 3 al 5. ¿Sí? 3, le dije, al 5. ¿Lo tiene? Dice, y les dirás tú, así dijo el Señor Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día en que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, fíjese cómo dice, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que yo os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, ¿sí? Entonces, fíjese qué importante es esto. Vemos aquí en su palabra que dice aquí, maldito el varón que ¿qué? Que no obedece a las palabras del pacto. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, les dio mandamientos. Si usted lee después de que salieron de Egipto, vienen que Dios le dio a su pueblo los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, todas las indicaciones se las dio, ¿sí?
y anduvieron por el desierto 40 años, ¿sí? Vuelta y vuelta sobre quizás las mismas ciudades, los mismos lugares. Y esto me habla de una vida, 40 años me habla de una vida de una persona. Aunque en ese tiempo la gente vivía más años que nosotros, ¿sí? Pero aquí lo primero que el Señor les dijo es que les iba a dar los mandamientos, pero también la maldición por no obedecer a la palabra, ¿sí? A la palabra que les había dado después de haberlo sacado de Egipto. Tú y yo hemos salido de Egipto, estábamos en el mundo, perdidos, haciendo muchas cosas incorrectas a los ojos de Dios. Entonces venimos a Cristo, recibimos al Señor en nuestro corazón y ya no estamos en Egipto, ¿verdad? Egipto es un simbolismo del mundo aplicado a nuestra vida actual, ¿sí? Que nosotros, Dios nos sacó del mundo y ahora estamos buscando a Dios, somos parte del pueblo de Dios y nosotros estamos aprendiendo palabra de Dios. Estamos aprendiendo lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, ¿verdad? Estamos conociendo los mandamientos, las leyes, los estatutos. La palabra de Dios es el reglamento para nuestra vida, ¿sí? Nuevo y Antiguo Testamento nos hablan de lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos. Cuando nosotros leemos la Biblia y hacíamos cosas que no sabíamos que a Dios no le gustaban, y al leerlas nos damos cuenta qué tiene que pasar en nuestra vida. Pues tenemos que dejar de hacer lo que hacíamos, ¿verdad? Por ejemplo, si hablábamos con maldiciones, a Dios no le gustan las maldiciones, ¿verdad? No hablo maldiciones. A Dios no le gusta que yo robe y yo tomé prestado esto que me gustó y me lo llevé a mi casa, ¿verdad? Entonces no debo robar. Entonces tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y de eso se trata hoy en día para nosotros, que dejemos de hacer lo que hacíamos cuando estábamos en el mundo, en Egipto, ¿sí? Que lo que hacíamos antes, que hoy sabemos a la luz de la palabra, que Dios no quiere que codiciemos lo que tiene nuestro prójimo, ¿verdad? Ni su carro, ni su casa, ni su esposo, ni lo que tiene, ¿verdad? Entonces yo dejo de hacer lo que antes me ponía a ver, ¿verdad? Ay, qué guapo está el esposo de mi amiga. No, ya no, ¿verdad? Ya no puedo yo andar como una mujer que se fija, ¿verdad? En lo que tienen mis hermanas. ¿Por qué? Porque si yo leyendo la Biblia, por eso es importante que nosotros leamos la Biblia, ¿verdad? Porque Dios va a hablar a nuestra vida. Y tú te vas a dar cuenta cuando tú lees 2, 3 capítulos diarios y tú los meditas, los piensas, dices, ay, con razón al Señor. Y ahorita vamos a ver unos versículos que nos van a dar luz de que hay cosas que hacíamos cuando estábamos en el mundo y que tienen un efecto sobre nuestra vida. Platicando con personas y cuando alguien trae problemas, ¿verdad? Y nos sentamos a platicar, empezamos a hacerle preguntas porque tenemos que buscar el por qué a veces no podemos llegar a tener pues la bendición de Dios, que es la paz, que es vivir en armonía, en familia, sin enfermedades y cosas esas que afectan nuestra vida. Y buscando aquí en la palabra, quiero pedirte que me acompañes al libro de Deuteronomio 27, ¿sí? Les voy a dejar el día de hoy tarea. ¿Qué capítulo de Proverbios les dije que leyeran? 3, para que lo anote ahí en su libreta. Bueno, vamos a leer Deuteronomio. En su casa también le voy a pedir que lea estos 2 capítulos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver desde el 27, capítulo 27, del 15 al 26, ¿sí? Y es una lista muy grande de maldiciones, son causas por las cuales nosotros, podría ser que por ahí haya algo, espero en Dios que no, pero si es así, nosotros tenemos que venir a la cruz y pedirle al Señor Jesucristo perdón, ¿verdad? ¿Lo tiene?
Dice, vamos a leerlo desde el 11 para, para captar un poco más. Dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Fíjese, se leía sobre las maldiciones. Dice, era una instrucción del porqué de las maldiciones. Dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y la pusiere en lo oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Aquí les está hablando Dios de qué? De la idolatría, ¿sí? Usted puede poner ahí a un ladito de su Biblia, idolatría. Recuerde que Dios es un Dios que no comparte su gloria con ningún otro Dios. Él es Dios, ¿verdad? Y nosotros no, como dice aquí, maldito el hombre que tenga una imagen o escultura de otro Dios, ¿sí? De hecho, nosotros no podemos tener una imagen de Dios, o sea, una foto, una escultura, ¿verdad? Porque Dios no quiere que tengamos idolatría. Dios lo que quiere es estar aquí en nuestro corazón, habitar en nosotros, ¿sí? Si nosotros tenemos una imagen, pues se convierte en un ídolo, ¿sí? En una imagen de fundición al cual yo estoy adorando. ¿Se acuerda que el pueblo de Dios, cuando Moisés bajó del monte, qué estaban haciendo? Adorando al becerro que habían hecho con el oro que, ¿verdad? Y estaban, pero si en una fiesta bien acelerada, bien desenfrenada, ¿verdad? Y pues adoraron a otro Dios. ¿Y qué pasó? Pues el Señor se enojó, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos tener, si tú en tu casa tienes imágenes, tienes otros dioses, es necesario que tú te deshagas de ellos porque son maldición para nuestra vida. Y yo quería que viéramos esto, porque a veces nosotros puede ser que tengamos cosas en nuestra casa que en lugar de ser de bendición para nuestra vida, son fuente de maldición para nuestra vida y no nos damos cuenta, ¿sí? Seguimos leyendo. 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Deshonrar a padre y a madre. Tremendo. ¿Se fija que después de la idolatría que sigue? La deshonra hacia los padres. Pido al Espíritu Santo que nos recuerde si hay algo en la cual hayamos deshonrado a nuestros papás, porque esto es un punto importante que puede atraer maldición a nuestra vida. La deshonra hacia nuestros papás. Usted y yo sabemos qué es deshonrar. Deshonrar es no darle lugar de honra y respeto, un lugar privilegiado a nuestros padres, ¿sí? Yo tengo que bendecir a mis papás, yo tengo que obedecer a mis papás, estén bien, estén mal. Si están mal, pues hay que orar por ellos, ¿verdad? Si están mal, pues a lo mejor necesitan conocer a Dios y que sea Dios quien corrija, ¿verdad? Vidas. Si están mal, a lo mejor es necesaria una plática con ellos, ¿verdad? Yo en una ocasión tuve una situación con mi mamá y, y, y yo le dije algo que pensaba, es que pasa esto. Y después me sentí muy mal, ¿verdad? Porque a veces los hijos queremos mandar a los padres y manipularlos y que ellos hagan lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y ya después de un tiempo yo me sentía mal y fui a mi mamá y mamá, perdóname, ¿verdad? Porque esa puede ser una causa de maldición para nuestra vida. Dios quiere que honremos a nuestros padres. Y yo te estoy hablando de un ejemplo sencillo, pero ¿qué tal cuando tú te sales de tu casa en rebeldía y hasta, ¿verdad? Peleas con tus padres, los ofendes, y eso es deshonra. Y luego los maldices y luego te vas y haces lo que quieras, porque tú sigues siendo la reina.
Y no, no es así, ¿verdad? Esa canción está bien errónea, pero bueno, ya la recordé a alguien ahí. Seguimos en el em, 27. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo, amén. El que redujere el límite de su prójimo. ¿Qué hablará allí cuando dice de reducir el límite del prójimo? Sí, que le quitas o que te aprovechas o que le haces un mal a tu prójimo, ¿verdad? Le estás reduciendo. Exactamente. Yo, investigando aquí, cuando habla de reducir el límite de su prójimo, es que tú te vas a aprovechar de la persona. Porque hay personas que son muy buenas y te dan, ¿verdad? Te dan, te doy y tú te estás aprovechando. Estás reduciendo a la persona, pero tú lo sabes que tú estás abusando. Habla de un abuso, ¿verdad? Habla de aprovecharse de esas personas que son tu prójimo. Que hay una regla de oro en la Biblia que dice, haz a tu prójimo como te gustaría que te hicieran, ¿verdad? Así es la regla de oro, ¿sí? Y ¿sabes qué va a pasar? Que si lo que tú les hagas a los otros, a las otras personas, eso es lo que tú vas a recibir. Si tú los bendices, tú vas a recibir bendición. Pero si tú les quitas y te aprovechas, eso es lo que va hasta más. Te va a quitar el diablo porque el diablo anda buscando ¿a quién? Devorar, ¿verdad? 18. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo amén. Si el que hiciere errar al ciego, personas que no ven, ¿verdad? Y que, bueno, pues aquí habla de hacerlo que se equivoque, que no se dan cuenta. Hay gente muy noble y a veces pueden estar en el error, ¿verdad? Digo, porque habla de ceguera. Ceguera, no dice ahí si física o en la personalidad, ¿verdad? Pero a veces nosotros cuando nos damos cuenta de algo y tomamos ventaja, ¿sí? Y hacemos que la persona haga las cosas a nuestro favor, pues nosotros estamos mal, ¿sí? Acarreamos maldición. Nosotros no nos podemos aprovechar ni el que está enfermo, ni el que está indefenso, ni el que es de una mentalidad más, este, um, ¿cómo se podría decir? Noble, ¿verdad? Hablando de enfermedad o de forma de ser de la persona. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Sí? Nosotros hemos sido llamados a ayudar al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y si no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Pervirtiéndolo, ¿verdad? Mi deber no es quitarle a la viuda o al huérfano o al extranjero, sino ayudar al huérfano, ¿verdad? Al huérfano. Léalo conmigo. Extranjero, huérfano, viuda. ¿Sí? No debo de pervertir nada. ¿Sí? Tengo ahí un testimonio, pero es muy largo de contar. Tengo una vecina que es viuda y me he dado cuenta a veces que la gente se aprovecha de ella. No sabe cuánta indignación me da porque cuando uno conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Y tú ves que alguien se aprovecha de esa persona en lugar de bendecirla y ayudarla, ¿verdad? Pues te molesta. Bueno, a menos a mí me ha molestado darme cuenta. Y es una realidad que nosotros tenemos que ayudar a esas personas que Dios quiere que nosotros ayudemos, ¿verdad? 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Aquí está hablando de no tener relaciones sexuales, habla del hombre que toma a la mujer de su papá, ¿verdad? Pero es importante que nosotros veamos que hay relaciones que son incorrectas a los ojos de Dios, ¿verdad? Aquí habla del padre, pero eh, creo que es importante
extender esto porque se trata de un familiar, ¿sí? Un familiar cercano. Sabemos que hay incesto donde un padre se puede aprovechar de un hijo o de un hijastro o de alguna persona de la familia. Entonces, aquí es importante que nosotros veamos que la maldición viene por un problema sexual, de meterse con la persona incorrecta, ¿verdad? Y hay maldición. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, fíjense cómo es tan importante que Dios les dio mandamientos al pueblo. Tú no vas a hacer esto en la tierra donde fluye leche y miel. O sea, tú no vas a hacer esto el día de que tú vayas y yo vayamos a la presencia de Dios. Vas a decir, bueno, de aquí a que llegue el Señor, ¿verdad? Puedo hacerlo. No, es que no lo debo de hacer en el momento que yo tengo los mandamientos de Dios. ¿Sí? Dice aquí que no tenga bueno, o sea, que no tenga relaciones sexuales con un animal. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, esto es lo que le digo, ¿verdad? Que no hay que tener relaciones sexuales con familiar. El que se acostare, maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Esa es otra. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Sí? El que hiera, ¿sí? Y aquí dice, habla de una herida. Claro que no aclara qué tipo de herida, ¿verdad? Pero cuando dice el que hiriere, ¿sí? Puede ser física o espiritualmente. Entonces nosotros a veces podría ser que tengamos deseos de vengarnos, ¿verdad? Y queremos hacerle daño a la persona, a lo mejor hablando o diciéndole cosas para lastimarla. Pues aquí dice que no debemos de herir a nadie, ¿sí? Sea de una herida física o de palabra, porque puede ser de palabra, ¿sí? Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. O sea, es decir, mandar matar a alguien. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. ¿Sí? Fíjese cómo el Señor les dio estos mandamientos, ¿sí? Y dice aquí, el que no confirme. O sea, si usted se fijó, les leía el mandamiento, maldito si tú haces esto, ¿verdad? Y los que no decían amén, dice, el que no confirmare, ¿sí? Las palabras de esta ley para hacerlas. Es decir, no es que si quiero, es que si ya escuché, ¿verdad? Tengo que aceptar, porque a veces nosotros nos pasa como ese pueblo que a lo mejor no todos decían amén, ¿verdad? A lo mejor no todos estaban de acuerdo, pero ¿sabes qué? Dice, aquí Dios estaba diciéndole a Moisés, les vas a leer esto y les vas a decir que por causa de esto hay maldición, ¿verdad? Y la gente podría decir, no, pues no, ¿verdad? En mi casa no, o no va a suceder, o no ha sucedido. Pero era una manera de decir, estoy de acuerdo que si pasa esto, así va a ser, ¿verdad? No es que si quiero, no es que si yo no dije amén, pues yo no entro. Pero aquí lo que yo observo de la palabra, ¿ustedes captaron lo que dice el libro? Que teníamos que tener unos mandamientos y los seguimos teniendo para saber por qué, la causa del por qué hay maldición en nuestra vida a veces. Y que nosotros creemos que como ese pueblo no confirma, así yo también puedo decir, no, pues no estoy de acuerdo. Y no es que yo quiera convencerla que usted esté de acuerdo, simplemente pensemos en la causa que a lo mejor está deteniendo la bendición para mi vida, ¿sí? Y cada uno puede pensar en lo que pasa en mi vida, y yo se los digo en los encuentros. Puede ser que tú digas, ay, pues yo no he hecho nada de esto, pero ¿qué tal nuestros papás o nuestros abuelos? ¿Verdad? Muy a fuerzas tus papás te cuentan sus cosas. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero te cuentan lo más bonito, como en el Facebook, todo el mundo pone lo más bonito.
pero no ponen, me hizo esto, y ¿verdad? No contamos lo malo, la parte mala. Robé o maté, ¿verdad? Por decir así. Nadie cuenta la parte mala, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque nadie se va a quemar, nadie va a hablar mal de sí mismo, ¿verdad? Lo va a hacer otra persona a lo mejor, pero tú y yo no vamos a hablar mal de nosotros mismos, porque lo vemos en la vida cotidiana. Pero si sucede, es importante, aquí vienen más versículos de maldito el que redujere límites, ay, lo repetí otra vez, de su prójimo, no, sí está, 18, maldito el que hiciere errar a un ciego en el camino, creo que lo repetí, sí, yo creo que sí. No, ya lo leí, pero aquí en la Biblia. Vamos a Deuteronomio 28, 15. Me gustaría que leyeran. Primero en el capítulo 28 vienen las bendiciones de la obediencia. ¿Sí? Y si usted se fija, vienen 14 versículos. ¿Sí? 14 por obedecer. Por obedecer son las bendiciones, 14 versículos. Y por la desobediencia, desde el 15 hasta el número 68. Maldiciones. Por la desobediencia a escuchar la palabra de Dios y obedecerla, ¿verdad? Entonces, yo quiero darles algunos versículos que me parecen importantes, que dice aquí en el versículo 15, y será, vamos a leer 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar, y quiero que usted subraye la palabra procurar, cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Fíjese, qué tremendo. Que si yo no escucho la palabra de Dios para procurar, ¿qué significa la palabra procurar? ¿Sí? Intentar hacerlo, ¿verdad? Lo voy a hacer es determinación que lo voy a hacer, ¿verdad? Pero procurar significa que lo voy a intentar, ¿sí? Voy a poner de mi parte en escuchar y en hacer, ¿sí? Porque a Dios lo que le interesa es nuestro esfuerzo, es nuestra dedicación, es nuestro empeño, es nuestro intento, porque Él ve la intención de nuestro corazón, ¿sí? Aunque tú y yo querramos que Dios no se dé cuenta, Él lo ve, porque Él nos conoce, Él lo sabe todo, Él puede ver el interior de nuestro corazón, ¿sí? Él lo sabe. Y lo que Él quiere aquí, algo que me gusta de esta palabra, es que dice, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar, quiero que por lo menos lo intentes. Fíjese en el 28.1, acontecerá que si oyeres, aquí estamos hablando en la desobediencia que si no oyeres, ¿sí? Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, 28.1, y poner para todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios quiere, cuando habla de la obediencia, que pongamos atención a la palabra, que escuchemos, y luego dice aquí, para guardarla y poner por obra todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Que son los mandamientos, la palabra de Dios. Pero en el caso de la desobediencia, me llama la atención que dice que si no oyeres la voz del Señor tu Dios, es decir, si yo no pongo atención a lo que Dios me está enseñando, sí, ya empecé mal, no queriendo escuchar. Esa gente que dice, no quiero nada con Dios, es una persona impía. No quiero oír, no quiero saber, no quiero entender, yo voy a vivir como yo quiero. Bueno, es parte de esto, ¿sí? Y lo que no sabe la persona que no quiere nada con Dios o que se resiste a procurar, intentar hacer lo que ha aprendido, es que vienen muchas maldiciones, ¿sí? Para los que saben y para los que no saben, ¿sí? Por eso
muchos llegamos a Cristo destruidos, rotitos, ¿sí? Así todos mal, ¿verdad? Porque hemos rechazado escuchar la voz de Dios. Leer la palabra es escuchar la voz de Dios. Permitirle a Dios que me hable es que yo estoy escuchando la voz de Dios. Y aquí dice, para procurar cumplir todos sus mandamientos, no algunos, dígalo conmigo, todos sus mandamientos. No es que yo quiero, es que yo debo de procurar vivir todos sus mandamientos, ¿verdad? ¿Lo está leyendo conmigo? ¿Sí? ¿Ya checó ahí en la Biblia? ¿Ya lo vio? ¿Ya lo leyó? Y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y luego vendrán sobre ti y te alcanzarán. Es decir, que aunque yo corra, me van a alcanzar si yo no obedezco, ¿verdad? ¿Quién correrá más fuerte? ¿Tú o las maldiciones? Qué terrible esto, pero es la verdad. Por eso a veces, como les digo yo, es importante que nosotros veamos aquí. Me llama la atención palabras como estas, que vendrán sobre ti, ahí en el versículo 15, y la subrayé. Y yo quiero que usted lea el capítulo completo y tú observes cada palabra. Dice aquí, subrayé, dice, en el versículo 20, el Señor enviará contra ti maldición. Fíjese, enviará. Y mire en el 20 lo que dice, enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me has dejado. Tremendo, ¿verdad? Hay causas, fíjese, a causa de la maldad. Subrayé, enviar y la causa de la maldad. Y luego 21, traerá sobre ti mortandad. 22, te herirá y vienen muchas enfermedades, ¿sí? 25, te entregará derrotado delante de tus enemigos. ¿Por qué me va tan mal contra mis enemigos? Pues porque no obedecemos a la palabra, porque no queremos oír palabra de Dios, porque nos cuesta trabajo, ¿verdad? Ay, es que está bien rica la cama ahora que venga el mal tiempo, ¿verdad? Ay, es que está lloviendo, no voy, no escucho. Acuérdense que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios quiere que escuchemos la voz de Dios. Dios quiere. Dios quiere que estemos atentos a su palabra y que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor. Yo le voy a dar aquí, le voy a dar una lista tremenda de cosas, porque estaría larguísimo hablar de todo esto. Pero mire, en el libro de Jeremías 44:8, nada más anótelo, habla de la maldición por la idolatría. Zacarías 5:3, por robar y jurar en falso. Malaquías 2:2, por no darle la gloria a Dios. ¿Sí? ¿Se le escapó alguno o lo repito? ¿Sí? Jeremías 44:8, por la idolatría. Zacarías 5:3, por robar y jurar en falso. Malaquías 2:2, por no darle la gloria a Dios. Malaquías 3:9, por no dar el diezmo. Romanos 3:14, boca llena de maldición y amargura. Santiago 3:10, porque maldecimos con nuestra boca, con nuestra lengua y con nuestra boca. Sí, mire, quiero hacerle una referencia con respecto a Malaquías 3:9, donde dice de no dar el diezmo. Hoy en día gente se ha levantado a hablar sobre de esto y esa persona no es Dios, ¿sí? Esa persona está hablando en su carne y está hablando de no dar el diezmo. Bueno, esa persona que ha hablado en contra de la palabra de Dios ya acarreó maldición y muerte para su vida. Y es importante que nosotros lo sepamos, porque las personas a veces nos ponemos a hablar cosas que no sabemos,
¿verdad? Aquí están escritas en su palabra. O sea, si está en el Antiguo Testamento, no significa que ya no son para este tiempo. Significa que es palabra de Dios, son leyes, son mandamientos, son estatutos para que nosotros las pongamos en práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque están allí y yo no puedo quitar ninguna parte de la Biblia y decir que ya caducó. Porque hay un versículo en la Biblia, y me parece que viene en el capítulo 22 de Apocalipsis, donde dice que aquel que le quite o le ponga es anatema, y anatema es maldición, ¿sí? Entonces nosotros no le podemos quitar a la palabra, ni le podemos poner, ¿sí? Porque ¿qué nos pasaría? Que llevaríamos maldición y muerte a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, esas personas que se levantan a decir esto no es así, pues viene en la Biblia, ¿verdad? Y hacemos lo que dice la Biblia, no lo que nosotros decimos. Tenemos temor y de cómo se usan los diezmos, las ofrendas dentro de la casa de Dios, ¿verdad? Tenemos temor porque sabemos que la Biblia habla cómo debemos de usar los diezmos y las ofrendas. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Primera de Pedro 3:9. Dice aquí, Primera de Pedro 3:9, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredasteis bendición. ¿Sí? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Sí, fíjese qué importante es que nosotros, si nos maldicen, ¿qué tenemos que hacer? Bendecirlos, no maldecirlos, ¿verdad? Que te vaya mal y que te apachurre el tren, ¿verdad? Y que te caiga un rayo y que, bueno, ¿sí o no? O el clásico, que alguien te hace algo y que Dios te bendiga, ¿verdad? O sea, no, es terrible. O sea, nos reímos, pero así somos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos irá mal a veces? Porque aquí vemos a la luz de la palabra que todo lo que nosotros hacemos, que todo lo que decimos, tienen un efecto sobre nuestra vida, ¿sí? Y que es importante que nosotros nos demos cuenta. Ya no me alcanza el tiempo para hablar sobre la maldición humana, ¿sí? Pero la vamos a ver la próxima semana. Y sirve que me extienda un poco porque este está muy fuerte. Es importante que nos demos cuenta que no sé si tú, y quiero que si me pones una musiquita, quiero que tú analices de todo lo que leímos, si hay algo en tu vida que Dios habló en cada versículo. Y si es así, yo quiero pedirte que te levantes y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, pues que muchas de las veces, miren, el Señor Jesucristo ya pagó en la cruz, ¿sí? Y a veces no nos atrevemos a pedirle perdón al Señor porque nos da pena, porque nos da vergüenza. No importa que nos vaya mal, no importa que venga la maldición, no importa, ¿verdad? Pero yo no voy a decirle al Señor, perdóname. Pero hay cosas en la palabra que están y nosotros tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, ¿verdad? Y decirle al Señor, Señor, esto yo no lo sabía, lo desconocía, pero sé que tú, Señor, eres el que limpia mi vida, el que limpia mi corazón, el que limpia mi alma. Y vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Y vamos a decirle, Señor, gracias por esta palabra, Señor, que está en la Biblia, Señor. Te damos gracias porque es necesario reconocer cosas que en nuestra vida quizás están ahí, Señor. Y que están afectando nuestra vida, Señor.
Quizás en algún momento de la vida nosotros, sin conocerla, hicimos tantas cosas porque creíamos creernos más inteligentes, más sabios, y aprovechar y hacer y deshacer en esta vida, Señor. Pero ponemos en tus manos, y si alguno de los versículos que leímos, Dios te recordó algo por ahí, empieza a ponerte a cuentas con el Señor y dile: Señor, renuncio a toda maldición que fue mencionada en estos versículos de la Biblia, Señor. Pedimos que tú estés, Señor, recordándonos, hablándonos, mostrándonos, Padre, lo que estudiamos ahorita, Señor. Yo te voy a pedir que si algo Dios te habló sobre la maldición y que lo viste muy claro, pases aquí enfrente. Vamos a romper con maldiciones. Vamos a quitarle el derecho legal que el enemigo a veces toma sobre nuestra vida y que nos engaña y nosotros no nos damos cuenta. Si algo de lo que fue mencionado aquí, acércate aquí al altar y ponte a cuentas con el Señor y vamos a decirle: Señor, te pido perdón. Te pido perdón porque tú me recordaste de los versículos que leímos aquí. A lo mejor en algún momento tú recordaste algo en ti o en tu familia, algún estilo de vida, alguna costumbre en familia, o que en tu familia hubo problemas en la cuestión sexual. Algo de lo que Dios te haya hablado en esta palabra que hoy leímos. Y dile al Señor: yo, Señor, quiero pedirte perdón por los pecados en mi casa, en mi familia, en mis generaciones pasadas, con mis padres, mis abuelos. Quizás muchas cosas desconocemos, Señor, pero también podemos ver, Señor, que nuestra familia quizás tuvieron abusos, quizás se metieron con un hermano, un primo, un familiar. Señor, pero hoy nos ponemos a cuentas, Padre. Pedimos perdón porque son cosas que afectan nuestra vida. Señor, hemos quizás roto algunos mandamientos, aún conociendo la palabra o sin conocer tu palabra, Señor. Nosotros te pedimos perdón, nos humillamos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque queremos pedirte que rompas con toda maldición que hay en mi contra. Dile al Señor, dile: Señor, rompe, Señor, con toda maldición en mi familia, en mi vida, Señor, en mi vida, porque no quiero que esa maldición corra en la vida de mis hijos, en la vida de mis generaciones que vienen, Señor, delante de mí. Señor, renuncio a toda maldición de pecado, Señor, de maldad, Padre. En el nombre de Jesús yo renuncio, te pido perdón. Vengo a la cruz, vengo a ti, Señor Jesús, para pedirte perdón. Y pedimos que tú estés obrando, Señor, porque para heredar, Señor, para ser llamada a heredar, yo necesito el perdón de pecados, Señor. Yo necesito pedirte perdón, Padre. En el nombre de Jesús te pido perdón, Señor. Obra, Padre, en nuestras vidas, obra en nuestros corazones. Señor, te pido perdón por lo que hayan hecho mis generaciones pasadas, Señor. Te pido perdón por toda obra de maldad, de pecado, Señor, en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te pido perdón, Señor, por todas las... Si hay idolatría, Señor, puede ser a lo mejor no una imagen, pero puede ser un familiar que se convirtió en nuestro Dios y ocupó el lugar de Dios. Señor, si tuve en mi casa o tengo en mi casa algún Dios, algún ídolo, Señor, o creía en algo o en alguien, Señor, en la suerte, en las cartas, en todas esas cosas que a ti no te agradan, Señor, te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te pido perdón si hubo deshonra hacia mis padres.
Señor, te pido perdón en lo que yo haya deshonrado a mi papá y a mi mamá, Señor. Te pido perdón, Señor. Padre, si hubo un abuso con algún vecino, con algún hermano, Señor, y reduje sus límites, reduje quizás su terreno, su casa, sus cosas, Señor. Si yo le quité, Padre, yo te pido perdón. Señor, si yo hice errar a alguien, Padre, si yo le di un mal consejo a una persona que estaba ciega, Señor, que no sabía, que no tenía el conocimiento, te pido perdón, precioso Señor. Padre, en el nombre de Jesús, si algún pecado de sexualidad, Señor, te pedimos perdón, Señor. Corta con toda maldición por tener relaciones sexuales con alguien de la familia, Señor. Corta, Señor, esa maldición. Yo te pido perdón, Señor. Te pido perdón y quita esa maldición, Señor, sobre nuestra familia, Señor. Oh, Padre, tú eres, Señor, el único que puede romper con toda maldición que exista en mi casa, en mi hogar, en mi vida, en la vida de mis hijos. Señor, en el nombre de Jesús renunciamos a toda maldición, Señor. Padre, si en algún momento yo me he resistido a escuchar de ti, Señor, o que no quería nada contigo, Señor, te pido perdón, Señor, por oponerme. Te pido perdón, Señor, si no he sido obediente para oír tu palabra, para buscarte, Señor, para congregarme, para estar buscando tu presencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón, Señor, por idolatría, por robar. Si en algún momento robaste, vamos a pedir perdón, Señor, por tomar cosas que no son mías sin que me hayan costado, Señor. Eso se llama robo. Señor, te pido perdón por no darte la gloria siempre, Señor, en todo lo que tú haces a través de nuestra vida, Señor. Te pido, Señor, que me perdones, Señor, porque en mi actitud, en mi vida, Señor, haya cosas que no te den la gloria, que no te den la honra, Señor. Te pido perdón porque también quizás en algún momento no te hemos dado los diezmos, Señor, y las ofrendas, Señor. Quizás por ver primero nuestras necesidades, Señor. Quizás por no tener el conocimiento. Señor, te pedimos perdón. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Padre, si a través de nuestros labios hemos hablado palabras de maldición, Señor, y hay amargura en nuestros corazones, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón y quebranta toda maldición, Señor, de maledicencia, de amargura, Señor, en nuestros corazones. Padre, perdónanos, Señor, perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Pedimos tu ayuda, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a ser sanados desde nuestro interior, Señor. Perdonamos a los que nos ofendieron, perdonamos a los que nos hicieron daño, perdonamos a los que nos persiguieron, perdonamos a aquellos que nos han levantado un falso testimonio, perdonamos a todos aquellos que hayan hecho algún daño en nuestra vida, Señor, en nuestra persona, Señor, contra algún familiar, contra nuestros hijos, Señor. Te pedimos perdón. Limpia nuestros corazones, Señor. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también debemos perdonar a los que nos ofendieron, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos ahora, Señor, que desates tu bendición sobre nuestras vidas, sobre cada una, Señor, sobre cada una de tus hijas, Señor. Desata tu bendición, porque como dice esta palabra, hemos sido llamadas a heredar la bendición, Señor. Queremos ser herederas de tu gracia, Señor. Sabemos que recibimos heredad, Señor, porque tú nos las das por gracia, Señor. No porque las merecemos, no porque hemos hecho cosas buenas, sino porque tú nos las das, Señor, para bendecir nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, te ruego, te suplico, Señor, bendigas a cada una de tus hijas, representando aquí cada una un hogar, una casa, Señor, una familia, Señor. Ayúdanos a bendecir a nuestros hijos, ayúdanos a bendecir a nuestros esposos,
Ayúdanos a bendecir a todo aquel que es nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos a ser de bendición. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, con tu Espíritu Santo. Y bendice nuestra casa, bendice nuestro hogar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Ora baikasay anda la basandere. Ora baikasay anda la basandere. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti la gloria. Dale la gloria al Señor. Dale la honra. Te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza. Te aplaudimos, Señor, reconociéndote a ti como el Señor de nuestra vida, el Dios de nuestro corazón. Señor, te amamos, te adoramos y te exaltamos, Señor. Recibe la gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor, reconociendo que Él es digno de recibir la gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.